Minasan konnichiwa, Kira es. Y yo soy Fase Dios. Bienvenidos al programa de divulgación sobre la psicología del migrante en profundidad, una investigación que estamos publicando con mi compañero, Fase Dios. Bienvenido al debate, la discusión de casos, el finish, el último, el ultimátum cultural. Hemos visto a lo largo y tendido de 9 casos que hemos dedicado bastante tiempo a analizar. Y tenemos el libro y todo. Y si no sabes de qué estamos hablando, debajo del vídeo tienes un enlace a otro que te explica qué estamos haciendo aquí. Llegó el momento de discutir los casos. Vamos a poner las estadísticas. Han sido 10 casos, pero han sido 9 perfiles. ¿9? ¿Por qué? Porque de los 10 casos, 2 perfiles eran los mismos. Por eso los he sintetizado en uno y tenéis 9 casos. Era un total de 15 entrevistados. No me dio tiempo para analizarlos todos y mi plan original era entrevistar 25 casos. Wow. Pero era tremendo. O sea, todo esto tuvo que terminar en un año y no daba tiempo. Fueron 6 meses de estudio teórico y 6 meses de salir al campo a entrevistar y luego de analizar con el programa Atlasti. No me dio tiempo de más. Una lástima. Pero me dijeron de plantear una tesis doctoral siguiendo avanzando con la investigación. Y ese es nuestro plan, pero va a depender de qué tanto te guste, ¿no? Esta investigación. Y bueno, en la discusión de casos, por lo tanto, hemos explorado y visto la realidad que percibe el migrante hispano, y no solo el migrante hispano, sino cualquier migrante que cambia de entorno cultural, que no tiene por qué ser en otro país. Hemos visto, ¿no?, el periplo que se encuentra en la posmigración, no durante la migración. Si nos centramos en analizar cómo el migrante prepara la migración, sería distinto a analizar cómo está recién instalándose y también distinto a analizar cómo está en la posmigración. Aquí nos centramos en el migrante a largo plazo que lleva ya más de 6 meses con el plan de estar años en Japón, ¿no? Y en esta muestra pues hemos encontrado retos, ventajas e imposibles. Muchos de estos retos eran en realidad imposibles, pero se los planteaban como retos, lo cual mejoró su calidad de vida. Pero en algún momento no lograban entender que era un imposible y empezaban a sufrirlo, porque estaban como ya dándose de golpes contra un muro que no lograban superar. Otros se dieron cuenta antes de esto y dijeron, wow, ¿esto es un reto? No, esto es un imposible. Y luego de ese imposible sacaron ventajas que no habían planificado, como la estrategia de separarse del grupo, de vivir como migrante, etcétera, etcétera. Todo esto tenía muchas ventajas que encontraron a posteriori, ¿no? El rango de edad de los participantes estaba entre los 28 años, en la muestra que me encontré, y los 50. En realidad mi cribaje era de 18 a 65, pero me encontré que el más joven tenía 28 años, el mayor 50 años. Todos tenían en común que más o menos ya venían formados, que tenían una profesión, bueno, más o menos, fuera o no cualificada, y que, bueno, tenían cierta trayectoria previa. Y todos los metimos bajo un mismo saco porque tenían circunstancias similares y sobre todo porque compartían el idioma español y la cultura española en muchos países, los 20 de habla hispana, es bastante distinta. Hay diferencias muy grandes entre España y México, por ejemplo. Hay muchas diferencias, pero no tantas como las que se ven en el típico perfil que migra. Que recordemos, el migrante típico mexicano no es el típico mexicano que reside en México. Hay una diferencia. O sea, el que migra ya tiene un perfil concreto y eso es lo que estamos investigando aquí, ¿no? Bueno, pues ahora nos metemos en los retos y ventajas que encontraron todos y vamos a discutir sobre esto en el duelo por la familia. Todos tenían una conexión más o menos activa con la familia, pero 4 de ellos encontraron grandes dificultades para reagruparse por la pandemia. Las restricciones fronterizas hicieron imposible que se volvieran a juntar y eso mentalmente les empeoró mucho la calidad de vida, ¿no? En 5 casos que hemos observado, la migración y las dificultades para comunicarse por las diferencias horarias no significaron un empeoramiento de la calidad de vida. Es decir, estás separado de tu familia y ¿cómo lo vives? ¿Mejor o peor? Pues depende de qué tanto te importe comunicarte con tu familia y qué tan cómodo te sientas comunicándote a través de las redes. Vimos en un perfil como sí, tenía una conexión social muy fuerte con la familia, pero esto de hablar por las redes no le gustaba para nada. Entonces sentía más soledad porque en ningún caso suplía su carencia emocional o familiar el hablar por las aplicaciones.
Claro, hay que tener en cuenta que esto de las aplicaciones y las comodidades que da es algo relativamente nuevo. Es decir, hace 10, 15 años esto sería un tema imposible de tratar. Para el ¿no? caso La del señor que tenía comunicación. 50 años comentó que esto no, ¿verdad? Dijo, Eso no, es. esto de comunicarse por la red, no. Eso es. Yo quiero un abrazo y punto, ¿no? Pero bueno, gracias a pues, este tipo de Skype, WhatsApp, estas cosas online, bueno, pues yo creo que atenúan un poco este duelo de la familia y su comunicación, ¿no? Es una ventaja que tenemos. Lo más interesante que hemos visto aquí es que el duelo por la familia está en todos tenemos familia. Sin embargo, en 5 casos lamentaron no poder ver a los familiares, les echaban de menos. En algún caso requirió de elaboración, de decir, ostras, les echo de menos y tal. Pero en 5 casos vimos que se encontraron muy cómodos con estar alejados de la familia. El contacto previo que tenían a migrar con la familia era ya escaso, o en un caso vimos que era complicado, el del señor que pues hasta los 40 años, ¿no? Había estado viviendo con los padres y nunca se había emancipado. Por lo tanto, pues la reacción que provocó eso era de rechazo, de ya no querer ver a los familiares o verlo como una incomodidad, ¿no? Entonces se emancipó y vimos en 5 casos como esto no les importaba. Una cosa es que te encuentres esto te lo vas a encontrar, tienes familia. A no ser que seas un vagabundo, un bastardo y, bueno, no sepas de dónde vienes y tal, pues te vengas de un orfanato, por ejemplo, así en plan película. El típico videojuego japonés de no tengo memoria, no sé, ¿no? De quién... Parto de 0 enlaces familiares. Y resulta que luego eres el príncipe de no sé qué país, de Zamunda y estas cosas, ¿no? Pero... creo que no vas a venir así. Entonces, normalmente todos tenemos familia. Y cuando alguien no echa de menos, sino que se alegra de estar lejos de su familia, pues la verdad que es también una forma de duelo. Está elaborando un duelo. Quizá no te hable de ello, pero desde luego que también le está fastidiando un poquito, ¿eh? Así que son cosas que no podemos evitar, te importe o no la familia. Por supuesto, es mucho más sano y garantiza más la calidad de vida echar de menos a la familia que no echarla de menos. Si no la echas de menos, significa que tampoco tienes ninguna necesidad de crear una familia nueva. El hecho de echar de menos a alguien significa que también quieres tener a alguien parecido en el nuevo entorno. Si no echas de menos a nadie, y lo común que tenían estos 5 casos que no echaban de menos, es que aquí vivían en aislamiento total y estaban súper contentos con este comportamiento esquizoide, de replegamiento, de evasión del contacto social, y estaban bien, estaban en su salsa. Entonces, estos mostraban calidad de vida, la percepción era buena. Sin embargo, vistos desde fuera podemos pensar que no, que eran personas un poquito quizá extrañas, raritas en cuanto a que no querían tener contacto con nadie. Es un desarraigo, ¿no? Sí, ¿eh? Pero a nivel de personalidad, ¿no? O sea, no tenían ningún malestar ni nada, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo de preparado estás, por lo tanto, para vivir lejos de la familia. Esto es un duelo que es muy difícil de entender, cómo te sentirás si todavía no has tenido la experiencia. Pero podemos hacer una diferencia entre hombres y mujeres en este caso, porque las mujeres normalmente tienen como más apego a la familia, o consideran que el contacto con la familia es mucho más importante que el típico perfil de hombre de misión, de venir a conseguir resultados, ¿no? A luchar por algo y centrarse únicamente en su trabajo y olvidarse En objetivos, ¿no? Objetivos, mente guiada por objetivos y no tan social, ¿no? Aquí sí que vimos, y de hecho en los casos de investigadoras vimos que esto se repetía, sí, 3 mujeres hemos visto, las 3 mujeres lamentaban mucho la vinculación, la pobre vinculación social que tenían en Japón y echaban mucho de menos a su familia, cosa que en el perfil masculino, curiosamente, y únicamente como anécdota, vimos que no. ¿Qué opinas? ¿Qué conclusiones sacas de todo esto? Bueno, el duelo de la familia... Te da un poco de pereza, comentar. ¿Por qué te da pereza? No, esa reacción de wow. No me da pereza, la verdad es que en la mayoría de los casos que hemos visto, pues en el caso de los hombres sobre todo indicabas, ¿no? Que con una comunicación muy básica a nivel de ¿estás bien? Sí, bueno, nos vemos la semana que viene, hablamos, era suficiente. Sí. Entonces, en ese caso apenas he notado yo ningún duelo. Y bueno, pues es que en este caso en concreto, indicabas en las mujeres, ¿no? Que pasaban varias horas al día hablando con la familia. Sí, es. Esto, claro, puede ser debido a un arraigo muy fuerte antes de venir o puede ser generado por el desarraigo completo que pueden sentir en Japón. Sí. Es decir, no sabemos Sí. si eso se hubiera dado en el caso de poder tener aquí amigos, familia, un entorno social Que lo han encontrado. más agradable, y no sabemos si era o la vía de escape o venía bien siendo la costumbre, ¿no? Del verdad. apego que tenían.
Pero bueno, sí, no deja de ser, bueno, dos perfiles bastante contrastados. Cambiemos de tema ahora, hablemos de los retos y ventajas encontrados en el duelo por la lengua en Japón. ¿Cómo es eso de vivir en lucha, ¿no?, con la lengua y supone un reto, una ventaja? Bueno, solo 4 de los 10 participantes tenían competencia importante en el idioma que les permitía acceder al mercado laboral y funcionar con independencia de sus familiares. Es decir, 6 casos eran dependientes, parasitaban a su cónyuge japonés y no tenían la independencia suficiente como para vivir. A pesar de eso, eso no estaba empeorando su calidad de vida en algunos casos y hemos visto que se puede, por tanto, vivir con calidad de vida en Japón a pesar de no tener competencia en el idioma que te permita vincularte con la sociedad. Lo cual no deja de ser un poco triste, porque te das cuenta que el nivel y el esfuerzo en aprender el idioma no siempre se traduce en un resultado positivo a la hora de integrarse, que es algo que no podríamos... Sí. ¿Verdad? Tiene que resultar muy frustrante estar 2 años, 3 años estudiando y decir, bueno, voy a Japón, me voy a preparar académicamente, Sí, es cierto. y cuando llegas te das cuenta de que es más feliz el que no tiene ni puta idea, ¿no? Sí. Que tú, y tal vez precisamente porque te has esforzado en ello, el nivel de frustración al ver que realmente no tiene un resultado positivo, tiene que ser muy frustrante, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Las 2 investigadoras perdieron la motivación de seguir estudiando a pesar de tener muy buena competencia en el idioma, porque no lo usaban, no les era práctico. Entonces aquí, casi siempre, y en otros debates anteriores, en años anteriores, hemos hablado de eso de con un N3 te sirve. Ya está. El N3 es el examen de proficiencia en el idioma japonés, que se le conoce por las siglas JLPT. Y en este, pues hay niveles. El nivel N3 sería como un B1 o A2 alto en el marco de referencia europeo, y esto es más que suficiente para trabajar, funcionar y tener una vida muy satisfactoria. En 7 de los 10 casos hemos visto que el contacto con los locales era muy pobre, era muy poco contacto a nivel laboral, familiar o incluso local, es decir, los vecinos. Prácticamente vivían ajenos a los locales, o sea, los japoneses era eso que veían, pero eso con lo que no hablaban. Era básicamente pasar por el puente, ver la estación, pero no subirse al tren, ¿vale? Sí. Sería un poco la sensación que tenían de estar observando a los japoneses, ¿no? No viviendo con ellos. Sí. La competencia en la lengua, por supuesto, era un impedimento grande para medrar, para lograr independencia, para mejorar su calidad de vida, aunque se contentaban con lo que tenían. Pero es cierto que de haber hablado mejor japonés, a ese nivel, ¿no?, práctico, les habría mejorado bastante la vida. Solo por tener más independencia ya te hace... Por haber ido al supermercado y ser capaz de comprar sin la necesidad de un traductor, ¿no? Pero quiero decir, es un nivel de conversación muy básica. La diferencia, muy básico, sí. La diferencia se da entre no tengo ni idea y me sirve para comunicarme lo suficiente. Por encima de eso... es innecesario, según los casos que hemos expuesto. Y además esto de la lengua se va a complementar con un tema cultural y de socialización, y vamos a ver en todos los casos, absolutamente todos, que la conclusión es la misma. Sí. Todos han llegado a un punto en el cual se han distanciado de la sociedad japonesa, de los japoneses, y han aprendido a vivir en ese marco. Sí, en la separación, ¿no? En la segregación. A nivel académico, por tanto, yo observé una fuerte correlación entre el duelo por la lengua y la cultura, lo que acabas de comentar, tanto por las dificultades personales, es decir, para poder ser competente en el idioma, como para acceder a recursos, para aprender el idioma también, o sea, un estilo de personalidad que no era compatible con el estudio, además de tener dificultades para meterse, para pagar los cursos y para estudiarlo. Y también la correlación está porque la cultura en la socialización pues no promueve mucho el uso del idioma, por lo tanto pues vemos la correlación, ¿no? Y además todo este desinterés, ¿no?, de los locales por comunicarse con el extranjero en el idioma nativo, pues también estaba reforzando el sentimiento de soledad forzada, porque si no tienes con quién hablar, es evidente que, bueno, te vas a quedar fuera. Y depende cómo lo percibas, según el nivel de neuroticismo, como vimos en un caso, que había un caso de emoción muy neurótica, vimos como vivía con un rechazo, ¿no? Se sentía rechazado, excluido, se sentía mal y estaba clarísimamente en una fase 2 constante que no lograba superar a pesar de llevar muchísimos años residiendo en el país, ¿no? Que es lo curioso. Eso sí, el factor común a todos los participantes era la apertura mental. Tenían más o menos, bueno, menos en un caso, tenían más o menos claro que venían aquí a conocer cosas nuevas, a vivir una aventura, a
embriagarse de sensaciones y cosas que no habían conocido previamente. Entonces tenían un interés, al menos inicial, de decir, oye, ¿qué es esto? Quizá no me guste, pero voy a probarlo. Hoy, este tiempo, hace mucho frío, no me gusta el frío. Oye, pero qué bonito el paisaje, fíjate qué bonito la nieve y tal, ¿no? O sea, tenían esa apertura mental a nuevas experiencias, que suele ser algo muy común en los migrantes, porque el migrante, cuando cambia de entorno, hombre, normalmente una de sus motivaciones es ver nuevos paisajes, ¿no? Sí, nuevos estímulos. Si no tiene eso, como vimos en un caso, el caso de la familia que vino aquí de forma involuntaria, si no tiene eso, pues, hombre, pues va a perder calidad de vida, ¿no? Porque no va a suponer ninguna alegría conocer cosas nuevas. Sí, al final no le ve ningún plus a venir, ¿no? Y hay que indicar además que en el único caso en el cual no contemplábamos esto es porque ya había venido previamente. Es decir, Sí, ya había tenido conocía todo. ya había sufrido o beneficiado de esos estímulos previamente, con lo cual en el punto en el que decide llegar aquí, Sí. ya ha pasado por ese filtro. Cambios de reto y de ventajas de duelo por la tierra, ¿no? El cambio de paisajes, de clima, luminosidad, humedad, el bochorno que haya o no, estaciones. Bueno, esto supone un reto, es decir, algo que te incomoda mucho, no a nivel ideológico, no es que te sientas rechazado ni tampoco excluido, sino que simplemente pues no tienes energía cuando deberías de tenerla, no te apetece hacer cosas, o comes y te sientan mal las cosas, o luego terminas con no sé qué alergia. Ya a nivel físico, no mental, te puede afectar mucho si las estaciones son distintas a las de tu país, o si en tu país no tienes estaciones y te encuentras que aquí hay 4 estaciones y con muchos cambios extremos, ¿no? En ningún caso ha sido algo preocupante, No. pero sí que en algunas personas, y puede llegar a afectar en algunas, el tema este del tiempo, A ¿no? ver, al final lo que termina afectando son las zonas, vamos a decir, más extremas, ¿no? El frío más extremo si es que vienes de una zona cálida, Sí. o una humedad muy elevada si vienes de una zona más seca. Claro, un cubano en Hokkaido en Pero- pleno invierno pues puede que se cague patas para abajo, ¿no? Porque en Hokkaido tienen como 20 grados bajo cero en invierno y salir afuera te puede literalmente matar. Entonces... Pero hemos visto que en todos los casos han llegado a adaptarse de una manera Sí. bastante satisfactoria, ¿no? Tampoco estamos hablando de que te vas a Dune, o te vas al desierto del Kalahari, Es verdad. donde no hay nada más que lagartos y serpientes, ¿no? Sí. Es decir, es un clima, vamos a decir, agradable. El siguiente duelo, el del estatus. Este sí que ha complicado. Junto con el de la pertenencia, cultura, estatus y pertenencia, esto complican. Son temas a tener muy en cuenta porque esto sí que pone en jaque nuestra calidad de vida. Hemos visto 3 puntos en común en todos los casos, casi todos, y con mayor o menor medida. Insatisfacción por estancamiento. De alguna manera ven que esa separación que están viviendo les va a obligar a estar así durante mucho tiempo. Y para muchos eso va a significar, ¿no?, que elijan dejar de vivir en Japón porque ya van viendo que va a ser siempre lo mismo. Un choque de expectativas. Lo que pensaban sobre Japón no es lo que se han encontrado. Y choque también con las condiciones laborales. En un caso, el tema ese de antes que trabajar en Japón, preferiría irme a otro país. Vimos en un caso que decía esto. Hasta ese punto veía complicadísimo, ¿no?, la cultura del trabajo y no se veía incorporándose al mercado laboral aquí en Japón, ¿no? Sin embargo, 8 participantes comentan que cumplieron el 100% con su proyecto obligatorio, era satisfactorio, así que a pesar de todas las condiciones estresores que pueden encontrarse, al final encuentran calidad de vida, al menos en la gente que hemos entrevistado, ¿no? Y eso siempre lo estaban comparando con las condiciones previas laborales de vivienda y acceso a recursos. Esto es muy importante, sobre todo creo que sería más importante en los entrevistados de Latinoamérica, que han encontrado mayores diferencias. Por ejemplo, las 2 investigadoras, que eran médicos las 2, y se encontraron que en su país tenían un entorno abusivo, condiciones laborales realmente complicadas. Y claro, se metieron en un laboratorio que sí que tenían que echarle muchas horas, pero no tenían la responsabilidad de la vida de alguien, no tenían que estar con el seguro peleándose, no había pues esos ritmos de trabajo tan intensos por la noche. Entonces sí, comparando con eso, lo que se encontraron en el laboratorio fue mucho mejor que lo que tenían previamente. Y esto es muy importante para entender cómo percibimos la calidad de vida, que es siempre comparando con lo que tenemos. Así que podéis más o menos estudiar estos casos y decir... Yo, si fuera uno de estos, estaría mejorando la calidad de vida y podemos analizar también la calidad de vida que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué valoramos? Quizás solo tengas el proyecto de conocer paisajes nuevos, de tener experiencias nuevas, que esto es lo que dicen los Working Holiday Visa, ¿no? Que a los 6 meses, 8 ya dicen estoy Ya está, contenta de conocer un entorno nuevo y ya no necesito más.
Entonces vamos ahora a resumir todas las ventajas que han presentado todos los casos del estatus, de cómo cambia tu estatus cuando te instalas en Japón. Bueno, el principal sería la posibilidad de lograr independencia económica para emanciparse. Esto, en todos los casos, hemos visto que ha sido así. Sí. Es decir, el sueldo les da para tener un nivel de vida suficientemente cómodo. Y bueno, muy bueno, ¿eh? Sí. Seguimos con la disponibilidad de tiempo para proyectos personales que fomentan el desarrollo personal. Esto puede chocar un poco con la percepción del trabajo que tenemos de los japoneses, ¿no? Que están todo el día trabajando, que no tienen tiempo para nada, lo que decíamos en el caso 12 horas en la fábrica y no voy a poder vivir, ¿no? Vemos que, sin embargo, la sensación que tienen, inclusive trabajando aquí, la burbuja gaijin es que funciona. tengo mucho tiempo para hacer mis cosas precisamente porque no me exigen desde la empresa japonesa lo mismo que exigen otros japoneses, ¿no? Me puedo permitir... mantenerme un poquito al margen de las obligaciones que tendría un local. O sea, eres el baka gaijin, pero para bien, ¿vale? Eres un extranjero tonto, pero bien. Porque te puedes beneficiar de ello, que te traten como extranjero tonto, que no te incluyen. Yo no me entero muy bien y me voy a casa a la hora que toca. ¿No? Es un poco eso. Es eso. ¿Qué más? La sensación de tranquilidad por ausencia de amenazas, por inseguridad en la calle o por inestabilidad política. Claro, está. Evidentemente, se nota enseguida esa sensación de relax, de poca amenaza. De no tener que ir así en la por calle, la calle, de no tener que ir vigilando la cartera, el bolso, eso. etcétera. Seguimos con una satisfacción intelectual por conocer y explorar un nuevo idioma, cultura y paisajes. Esto no se ha dado en todos los casos. No, es verdad. En algún momento ha habido disfrute por el exotismo, pero no en todos. En algunos casos ha sido, casual, encontrado, ¿no? Sobre todo este tipo de personas que no tenían un interés previo en venir a Japón, sino que, por temas circunstanciales hemos caído aquí. Para algunos ha sido esto un estímulo, para otros, han conseguido mantenerse al margen sorpresivamente para mí, porque hay situaciones en las que dices, ¿cómo eres capaz de ser impermeable a toda una cultura? Es verdad, ¿eh? Pero pues hay personas que tienen esta, no sé si capacidad, ¿no? De ser lo contrario de una esponja, son una puta piedra pómez. En fin, es la conveni. En lo siguiente, acceso a recursos diarios y comodidades por vivir en la ciudad, ¿no? Comparado con el acceso que tenían en el país de origen, efectivamente. Aquí tenemos negocios 24 horas funcionando, de toda índole, restaurantes, combinis... y asequibles, económicamente hay todos los precios, pero hay precios muy económicos. Bares, puedes hacer prácticamente lo mismo que haces de día, lo puedes hacer de noche y a cualquier hora, con lo cual es comodísimo. Puedes ver ahora las ventajas, ¿no?, que supone vivir en Japón. En esta investigación pues nos hemos dedicado a hacer eso, ¿no? Bueno, en 3 casos, curioso, que hemos visto cómo el vivir en Japón y por su estatus de extranjero le ha posibilitado acceder a un mercado laboral completamente nuevo, que es el de dar clases de español o entender que jugar la ficha del extranjero, pues oye, te da beneficios simplemente por tu cara bonita, literalmente, y por tu nacionalidad. Es como que tiene mucho valor lo de ser español o ser latino, como que ya si ven a un colombiano ya presuponen que baila muy bien salsa. Eso sí, todo esto de acceder a un mercado laboral nuevo no garantiza para nada tener el ascensor social. No funciona. Para el extranjero no funciona. Estás estancado. Hay mejora en condiciones laborales, pero solo cuando las comparas con tu país, sobre todo si no tiene el nivel de desarrollo que tiene este país, o no goza de la estabilidad social que tiene Japón, pero en cuanto a posibilidades de crecer, promoverte, está muy restringido. Por supuesto, no estamos generalizando. Estamos siempre refiriéndonos a los casos que hemos encontrado, ¿vale? Que esto luego se generalice, ya hemos dicho que en un estudio cualitativo no se puede esperar eso, pero sí que podemos ver y sacar conclusiones rotundas y categóricas de los casos estudiados. En este caso somos categóricos y decimos que todos los perfiles estudiados estaban estancadísimos y el ascensor social para ellos no funcionaba en absoluto. Hay que indicar además que se trata del migrante hispano. Vemos que migrantes angloparlantes nativos tienen otro perfil muy diferente y pueden acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? En nuestro caso, con el español, está más reducido y pues a eso nos hemos referido. Otra conclusión muy curiosa es que el ascensor social funciona menos para los más cualificados. ¿Por qué? Porque el visado que te dan
cuando vienes con una profesión cualificada, te limita en las actividades que puedes ejercer. Y te van a decir que no puedes ejercer nada más que tu profesión. Y claro, en este país tu profesión, pues las empresas no ofrecerán mayor promoción porque no eres japonés, así que te vas a ver estancado. Sin embargo, los que tienen mayor crecimiento y menos estancamiento son los que se han casado con un cónyuge nacional, porque el visado de cónyuge te permite hacer todo tipo de actividades. Puedes meterte a trabajar en la noche, en el día, en el mediodía, todo lo que quieras. No tienes ningún impedimento. A no ser que sea un trabajo, evidentemente, que trafique con drogas o con personas, evidentemente, ¿no? Pero estos tienen menos estancamiento laboral, lo cual es muy curioso. Es decir, como que si quieres tener libertad laboral, tienes que casarte, ¿no? Que casarte también es una especie de pérdida de libertad, así que no estamos muy claros, no queda muy claro qué te hace más libre, el matrimonio o la soltería en Japón, ¿no? Bueno, tenemos muchas más conclusiones que darte. Ya ves, esto está siendo apasionante, al menos a mí me lo parece. ¿Te está pareciendo interesante? Estoy hablando mucho, así que sí. Eso es cierto, ¿eh? Es verdad, cuando habla poco interés tiene. Nos vemos en el siguiente debate, que es la segunda parte de la discusión de casos. Y vamos, qué cabrones. Saludos. Bendición.